con un tema que ya inicié el domingo pasado, creo que fue. ¿Recuerdan cuál fue el tema? El domingo pasado, los que escriben, entendiendo y aceptando los qué, los procesos de Dios. Eso es. Parte 2 hoy. Vamos a continuar. La semana pasada creo que quedamos terminando la introducción. Terminamos la parte introductoria, prácticamente fue la primera parte. Ahora voy a continuar, mi estimado hermano, en el tema, pero voy ahora a referirme a tres puntos que creo que podemos rescatar, hermano, acerca de lo que esos versículos que leímos en la segunda carta a los Corintios. Vaya ya para que recordemos de nuevo, amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Vaya conmigo allí, vamos a leer estos versículos y vamos a leer en dos traducciones. Amén. Y luego, después de hacer la lectura, entonces vamos a ver tres puntos que creo que podemos rescatar como enseñanza para hoy, para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 7 hasta el versículo 10. Vamos a leer esos 4 versículos. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10. Dice así, y aquí el que habla es Pablo, amén. El apóstol Pablo es el que está hablando. Y dice él, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Ahora permítame leerlo en otra versión de la Biblia, traducción al lenguaje actual. Es la misma palabra, solo que aquí quizá hay palabras un poco más, como dijera, más del común de nuestro hablar, ¿verdad? Dice 2 Corintios 12, pero lo voy a leer aquí desde el versículo 6 hasta el 10, en la traducción al lenguaje actual. Dice, claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Cuántos dicen amén? Tremenda esta traducción, ¿no le parece? Oro al Señor, amado, y espero que usted también lo haga mientras escucha este mensaje, que Dios nos pueda dar a nosotros un corazón
abierto y sensible a las palabras de Él. Amén. Porque las palabras de Dios siempre son para bien, para nosotros. Amén. La voluntad de Dios siempre es para bien. Aunque a veces usted vea, quizá por, digámoslo por vista, valga la redundancia, que las cosas no están bien. Pero la Biblia dice, nosotros no somos de los que andamos por vista, porque si por vista andamos, hay muchas necesidades que podemos pasar, muchas pruebas que podemos tener, muchas debilidades que se tornan alrededor de nosotros, si anduviéramos por vista. Pero no andamos por vista, andamos por fe. Lamentablemente por vista vemos muchas cosas que no son buenas, porque en este mundo estamos y porque somos gente débil, gente que vivimos en una carne débil. Pero si nos quedamos allí, hermano, vamos a ser derribados, destruidos. Pero si andamos por fe, o sea, con la confianza en aquel que sabe quiénes somos, que nos conoce, y confiamos en que Él es poderoso y fuerte para hacernos estar firmes en medio de nuestra debilidad y en medio de todo lo que está alrededor de nosotros, entonces ahí es donde verdaderamente nosotros nos fortalecemos. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hablaré de 3 cosas que podemos rescatar de estos versículos que hemos leído. Número 1, si usted está escribiendo, amado, usted puede escribir de la siguiente manera. Número 1, somos vulnerables al orgullo o envanecimiento. Somos vulnerables al orgullo o envanecimiento. Hay una realidad, hermano, y es que llegados al Señor por la fe, rendida nuestra vida al Señor y tomada por Él, ¿no es cierto? Tomada nuestra vida por Él, aún en nosotros hay vulnerabilidad en cuanto al orgullo o el envanecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Vulnerabilidad. Quiere decir que estamos expuestos aún al hecho de que podemos portarnos o caer en el pecado del orgullo o de la autosuficiencia, o que nos envanezcamos. Aunque ya Dios ha trabajado dentro de nosotros para cambiar muchas cosas en nuestro temperamento, en nuestro carácter, aparte de que Él ya nos ha justificado por esa fe, ya nos da salvación, ¿comprende? Porque ha visto en nosotros una actitud de reconocimiento del pecado, porque ha visto en nosotros que hemos abrazado la fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz. Hemos reconocido que nada podemos hacer sin Él. A pesar de eso, hay peligro en que nosotros podamos caer en orgullo. De hecho, caemos. De alguna manera caemos. El orgullo nos gana en algún momento, hermano. Y somos cristianos ya. Somos gente que ya Dios ha abrazado con su gracia. Estamos en Él y Él con nosotros. Pero aún somos así. Por eso es que dependemos de Él, hermano. Ser cristiano no es sinónimo de perfecto. Ser cristiano es sinónimo de alguien que sigue a Cristo para fortalecerse en Él mientras está en esta tierra. Pero ser cristiano no es sinónimo de ya no hay pecado, ya nunca falla, nunca se va a equivocar, nunca quizá pueda caer. El hecho es de que siendo cristianos aún somos vulnerables a caer, mas no a ser destruidos, porque una vez Dios nos ha tomado, hermano, por la fe, ya nosotros no vamos a ser destruidos. Nosotros podemos caer, como decía el apóstol Pablo, hablando de él como apóstol. Él dijo, derribado muchas veces, pero no destruido, porque en las manos de Dios estamos seguros, hermano. Derribados, que caemos, sí, muchas veces puede pasar, por una situación o por otra. Pero cuando caemos, la mano del Señor nunca nos suelta. Como el padre que lleva a su pequeño de la mano y va caminando con él, y de repente su pequeño se tropieza con algo y su pequeño cae.
a lo mejor se hiere sus rodillas, pero el Padre no lo suelta. El Padre lo sostiene. Amén. Y no lo suelta de su mano. Y hace que él se pueda levantar. No sé si usted alguna vez le pasó a los que son padres aquí con sus pequeños. Yo tengo 2 hijos y a mí me llegó a pasar eso. Andar con ellos de la mano y se tropezó, cayó, se raspó inclusive la rodilla, pero yo no lo solté. Derribado, mas no destruido. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial no nos suelta de su mano derecha. Dice la Biblia, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que me sostiene de su mano derecha, dice Isaías. Y esa es una verdad, hermano. Amén. Esa es una verdad. Ok. El envanecimiento en un creyente o en la iglesia es señal de algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es inmadurez. O lo que a veces nosotros también llamamos muy comúnmente carnalidad. ¿Qué significa carnalidad? Carnalidad es una palabra que se desprende del hecho de que somos humanos. Y la humanidad, nuestra humanidad es débil. ¿Comprende? Nuestra humanidad es débil. Cuando se habla de la naturaleza humana, se habla de la naturaleza carnal. Y hablar de carnalidad es hablar de la debilidad que tenemos nosotros, los humanos, por causa del pecado. Entonces, cuando el envanecimiento o el orgullo se presenta en un creyente o en una iglesia, es señal de que la carne o la inmadurez es algo que está muy presente. Compréndame algo, amado. No quiere decir que como iglesia o como creyente yo no pueda caer en algún momento en alguna situación de orgullo. No. Solo que debemos tener cuidado porque cuando somos conscientes de eso y le damos lugar, nosotros siendo conscientes, le damos lugar a la carnalidad, a la inmadurez, y se manifiesta esto en orgullo, es porque nosotros hemos bajado la guardia, ¿verdad? Hemos mermado la oración, hemos dejado de alguna manera la comunión con Dios, nos hemos estado dejando arrastrando del mundo, ¿verdad? De las cosas de este mundo. Le estamos dando más importancia a las cosas de este mundo. Le estamos dando más rienda suelta a los deseos carnales que se levantan en nosotros. Y hemos aflojado la comunión con Dios. El hecho de ir a la palabra, el hecho de congregarme, el hecho de buscar en oración al Señor, el hecho de negarme yo mismo, negarme, sabiendo que ese negarme no es algo que aflora de mí mismo, sino que el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios que está en mí, es el que me impulsa a eso y está constantemente guiándome a hacer lo correcto. Dentro de nosotros está la presencia de Dios mediante el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros cada vez está guiándonos a hacer lo que es bueno, a tomar las mejores actitudes. La obra del Espíritu de Dios en nosotros es la de convencernos cada día de lo que está mal, del pecado, de lo que erra la voluntad de Dios. Cuando nosotros no prestamos atención a la misma voz de Dios en nuestro interior, entonces llega lo que se llama, lo que en la Biblia el apóstol Pablo hablaba de no contristar al Espíritu Santo. Y hacemos caso omiso a la voz interior de Dios en nosotros, hablándonos, y damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y muchas veces esos deseos y pasiones que están obrando dentro de nosotros
están siendo influenciados de manera desde afuera. Amén. Nos influencian las cosas de afuera. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, nos influencia. Por eso el creyente, amado, debe guardarse del mundo. El creyente está en este mundo, pero Jesús dijo, no es de este mundo. Aunque está en este mundo, ya no le pertenece a este mundo. O sea, ya no le pertenece a esa misma forma de vida que trae la gente que no conoce a Dios. Que quizá habla de Dios simplemente o honra a Dios con su boca nomás, pero no conoce a Dios ni vive para Dios. No sé si usted ha escuchado gente que usted sabe que no es creyente, no es cristiana, no ha llegado al evangelio, y usted lo escucha decir, ay sí, gracias a Dios. Inclusive hay personas que le dicen a otros, Dios te bendiga, y pareciera que fuera cristiano, pero no lo es. Yo mismo, antes de ser cristiano, yo decía, Dios te bendiga, o gracias a Dios, o me echaba la bendición antes de salir de la casa. Y no por eso conocía a Dios, porque mi vida era una vida de continuo pecado, era una vida de continuo adulterio, ¿verdad? Era una vida de continuo orgullo, era una vida de continua vanagloria, era una vida de malas palabras, malos pensamientos, era una vida de resentimientos, era una vida de robo, de codicia, de mentira, de cuántas cosas, hermano. Porque eso éramos nosotros. Y era la vida normal que todo el mundo vive, y eso es normal. Pero suponemos que porque no hemos matado a nadie literalmente con un arma o no hemos robado a mano armada, pero son muchas las maneras como nosotros, los hombres sin Dios, infringimos la ley de Dios. Deshonramos a los padres, no respetamos. Al prójimo lo tratamos como queremos, llegado el caso. Somos egoístas, no nos importan los demás. Pero cuando llegamos al Señor, Dios hace un trabajo en nosotros. Pero aún así somos vulnerables al orgullo o al envanecimiento. Lamentablemente, hoy en día, muchos creyentes pueden andar envanecidos. En lugar de ser humildes, y escuche esto, y no permitirse, y tome esto como algo personal e individual, porque aquí estamos hablando, hermano, al corazón de cada uno de nosotros. Y digo nosotros porque yo me involucro de igual manera. En lugar de no permitirnos el pecado como iglesia que somos, cada uno de nosotros debe mirar por sí mismo primero. Tenemos el defecto de mirar a los demás. Es que usted es esto y aquello, pero difícilmente nos miramos para adentro nosotros mismos. Dios dice que no miremos para afuera, miremos para adentro. Y es algo que nos habla de manera individual. Cuando Él dice, no miren la paja que ha caído en el ojo de tu hermano, mira primero la viga que tienes en el tuyo. Es una palabra que Dios dirige individualmente a cada persona. Es una palabra que Dios se la dirige a usted y a mí.
la dirige a usted y a mí, y no para que sea la ocasión de que digamos, y es que aquel hermano es así, y es que aquel otro es también así. Porque eso nos puede estar tornando al orgullo o al envanecimiento, al hecho de no mirarnos a nosotros mismos y no reconocer nuestros propios errores. David dijo, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Qué difícil es que cada quien reconozca su parte y haga algo por ello. Y David dijo a Dios, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos y que yo no reconozco. Y entonces seré íntegro y libre de gran rebelión, dijo el rey David. Y David era un hombre de carne y hueso como usted y como yo, débil como usted y como yo, humano. Permítame poder meditar en las palabras de Pablo. Pablo dijo lo siguiente en esos versículos que leímos: y para que la grandeza, escuche, la grandeza de las revelaciones no me exaltara, porque lo que Pablo había vivido en Dios era grande, hermano. Les he hablado en la semana anterior que Pablo tuvo visiones. Y una de las grandes visiones es que él, según lo que dice la Escritura, él fue, hermano, al tercer cielo. En el cuerpo dice, yo no lo sé, yo no tengo ni idea qué pasó, dice Pablo, pero allí llegué. Aunque él no habla en primera persona, él dice, conozco a un hombre que fue al tercer cielo, que oyó cosas indescriptibles. En el cuerpo no lo sé, no sé cómo, pero conozco a ese hombre. Y él dice, me gloriaré de ese hombre, mas no me gloriaré yo. Pero Pablo dice, con respecto de esto, y es lo que quiero resaltar, amado, era el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, escogido por Dios. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, y la frase que Pablo resalta aquí es, no me exaltara. Note usted lo que dice el apóstol Pablo, para que la grandeza de lo que Dios me ha dado, y tome esto en esta ocasión, hermano, no necesariamente tratándose de revelaciones, porque a lo mejor usted y yo no somos hombres y mujeres de grandes revelaciones y cosas como le ocurrieron quizá a Pablo, pero hablemos de los dones que usted tiene. Hablemos de la gracia que Dios le ha entregado a usted. Hablemos de la sabiduría, del conocimiento que usted tiene. Hablemos del ministerio, de cómo Dios te mueve, cómo Dios te usa, cómo ves la gloria de Dios. Hablemos de eso. Que inclusive Pablo tendría que también gloriarse. Si fuere carnal, se gloriaría, se envanecería de los dones que tenía, porque Pablo era un hombre que Dios lo usaba grandemente. Sin embargo, Pablo habla de no exaltarse. Escuche, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, y aquí la palabra clave es no me exaltara. Como escuchamos a Pablo hablar, parece que Pablo sabe que él era una persona vulnerable al orgullo. Él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Pablo tiene claro del que él pudiera llegar a ser un prepotente, orgulloso, vanaglorioso, por causa de la grandeza que Dios le había permitido tener en su ministerio. Escuche, en su ministerio. Esa palabra, su ministerio, comúnmente suena como para delirios de grandeza. Mi ministerio, mi, y ni siquiera es tuyo. Partamos de que ministerio significa servicio, y quien sirve es un siervo. Y decir mi ministerio es decir mi servicio como siervo,
que yo llevo a cabo a mi Señor. Y ese Señor es Dios. Y a veces hacemos ínfulas de mi ministerio, como si fuera mío. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Dones, sabiduría, nada de eso es suyo ni mío, como para que nos vanagloriemos. Pablo era un ser humano, como usted y como yo, y Dios sabía, por ende, de que Pablo era débil, porque era un ser humano, un pecador. Pablo era un pecador, redimido, claro está, ahora, porque Jesús se le había aparecido camino a Damasco y había llegado a la fe. Pero Pablo era un pecador igual que usted y que yo. Un pecador redimido, usado tremendamente por el Señor, pero vulnerable a ser orgulloso. ¿Sabe qué hizo Dios para que no se exaltara? Dice la Biblia, le dio un aguijón en su carne. Pero no me quiero adelantar, permítame ir paso a paso. Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones o del ministerio o el servicio que Dios me ha permitido cumplir en él, para que no me exaltara a mí mismo, para no llegar a tener una opinión elevada ante los demás, para no llegar a ser un engreído, como sucede hoy en día, hermano, con muchos. Muchos pueden estarse envaneciendo y no lo reconocen. Muchos hombres usados por Dios hoy en día se pueden estar envaneciendo en su ministerio y no lo reconocen. Y por eso vemos hombres y mujeres con grandes iglesias, con fama, pretendiendo ser Dios o manipular a Dios. En frases como estas, cuando cuente 3, ¡pum!, como si fueran Dios. Ahora, Dios te va a hacer esto. Cuando cuente 3, como decirle, a ver, listo Dios, cuando cuente 3, hágame el favor. Es que más ni el favor piden. Cuando cuente 3, Dios va a sanar. ¿Quién es el polvo diciéndole al alfarero que lo haga como quiera? Y esos son delirios de grandeza, hermano. Nunca vemos a un Pablo o a un Pedro obrando de esa manera. Amén. Algunas verdades que las palabras de Pablo nos enseñan, hermanos, son, por una parte, que la humildad busca en Dios lo que necesita, siempre. El orgullo no. La vanagloria no. La arrogancia no. La arrogancia y el orgullo más bien quiere usar a Dios para sus propias conveniencias. Pero la humildad, el humilde, busca en Dios siempre lo que necesita. En su ministerio, en su servicio, en lo que hace. Si pastorea, si ministra, si canta, si ora por alguien, por las cosas que sean, siempre busca en Dios lo que necesita. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. La Biblia dice, si usted cree, pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán.
Pero eso hay que entenderlo humildemente. Porque imagínense que si eso fuera algo contundente, hermano, pues muchos ponen hasta consultorio de sanidad, ¿no? Todo el que venga le pone la mano y salió sano. ¿Cómo le parece a usted? Pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Y soy cristiano, soy evangélico, pongo un consultorio y todo enfermo que venga le pongo la mano y usted lo tiene que sanar, Señor, porque así dice su palabra y usted no puede. Y como que forzan a Dios. Se les olvida que Dios es soberano. Él habló eso no como un término radical, porque entonces estaría tirándonos el Señor a nosotros a la necedad y al peligro de caer en el orgullo y pensar que no necesito a Dios porque tengo un don y solo que yo diga y entonces es hecho. 1, 2, 3, ya. No, hermano, el humilde busca en Dios lo que necesita. Porque aunque la palabra dice que a los que creen estas señales le van a seguir, no está hablando de que le van a seguir y siempre va a ser así, sino que le van a seguir en el momento en que Dios disponga de que si usted pone la mano sobre un enfermo, Dios quiere sanarlo, lo sana. Y si Dios no quiere sanarlo, no lo sana. Y Dios no está mintiendo por eso, porque Él nunca dijo que todo enfermo que toquemos va a ser sano. Dijo que sería una señal que seguiría al que creyere. Es una señal. No es algo que siempre va a ser así. ¿Comprende? Yo he puesto la mano sobre enfermos y se han sanado. Y yo mismo he quedado aterrado de milagros. He puesto la mano sobre otros y no ha pasado nada. Y yo he querido que esa persona sea sana. Y ruego a Dios, Señor, sánalo. Señor. ¿Y qué pasó entonces? ¿Falló la palabra? No. Dios no lo sanó. ¿Por qué? Tendrá sus razones el Señor. Tendrá sus razones porque el que sana es Él y el soberano es Él. Pero que sí es cierto es que vamos a poner la mano sobre los enfermos y van a sanar en ocasiones cuando Dios con su poder lo haga. Y yo debo ser humilde en buscar eso y reconocer que aunque Él dijo ponga la mano sobre un enfermo y va a poder sanar, yo tengo que ser humilde para reconocer que el poder es de Él, no es mío. Porque si fuera mío, entonces todo enfermo que yo tocara sería sanado. Si fuera mío, me iría para el hospital y vaciaría el hospital porque sacaría todos los de la UCI, todos los que están en recuperación. Les dañaría el trabajo a los médicos, por decirlo de alguna manera. La humildad busca en Dios lo que necesita. Usted y yo buscamos en Dios, hermano, lo que necesitamos. Llámese cual sea esa necesidad. Y ojalá en primera instancia reconociéramos la necesidad que tenemos de su santidad, de su fortaleza para nuestra debilidad humana, que constantemente nos está llevando a lo malo. Pero el que es humilde y se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios le exalta cuando es tiempo y Dios le fortalece en medio de su debilidad para que no caiga en ello, para que no caiga en el orgullo o en la debilidad que está alrededor de él o con lo que lucha. Dios exalta al humilde, al que reconoce que Dios es su Salvador en toda ocasión. Pero al orgulloso y enaltecido, Dios lo comienza a mirar de lejos. Y en últimas, yo soy el que salgo perdiendo, porque Él es Dios. Amén. En segunda instancia, la humildad no se conmueve ante su propia debilidad, habiendo aprendido a confiar en la fortaleza de Dios. Preste mucha atención a esa frase. La humildad,
hablando de un hombre o una mujer humilde, dice, ese hombre que tiene humildad no se conmueve ante su propia debilidad, habiendo aprendido a confiar en la fortaleza de Dios. El humilde sabe que tiene debilidad, pero él no se va a afectar por eso, no se va a alterar su vida, no se va a perturbar, no se va a ablandar por el hecho de que es débil en algún momento. No, antes el hecho de que es humilde reconoce que es débil, reconoce que puede ser agitado, reconoce que puede ser afectado en su debilidad. Pero como es humilde y ha aprendido a confiar en Dios, entonces se fortalece en Dios y Dios le fortalece. ¿Comprende lo que le estoy diciendo, amado? ¿Comprende eso? Cuando hay humildad en un hombre, en una mujer, y en su carne, en alguna debilidad, es afectado, cae, se equivoca, tropieza, eso no le va a afectar su humildad. Eso va a ser antes, la humildad que está en él va a hacer que él reconozca que necesita la fortaleza de Dios y que él no es autosuficiente. Tampoco el humilde da por sentado o presume de su fe. Escuche, el que tiene humildad nunca da por sentada su fe o nunca presume de su fe o de su confianza en Dios. Por esa razón es que se acerca siempre a Dios desconfiando de sí mismo. Escuche esto, hermano, porque esto es interesante para usted y para mí. El humilde, el hombre humilde, la mujer humilde, que tiene humildad, nunca presume de la fe que tiene o de la confianza que tiene en Dios. Nunca, no presume de eso ante nadie. Más bien se acerca siempre a Dios, confiando en Dios, pero desconfiando de él mismo cada día. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Usted y yo no podemos confiarnos, hermano, de los dones, de cómo Dios me usa, del ministerio, de las revelaciones, como para gloriarnos en eso. Nunca podemos presumir de fe o de la confianza que tenemos en Dios. Presumir de la fe puede ser señal de que está ocurriendo orgullo en el corazón de esa persona y se está tornando autosuficiente. El que es humilde no hace eso. Más bien desconfía de sí mismo. Como decía Daniel cuando se acercó a Dios orando por el pueblo de Israel. Daniel dijo, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos pecado contra usted. Señor, no vengo confiado en mi propia justicia, sino en tus muchas misericordias, dijo Daniel. Amén. Número 2. Estamos hablando de algunas cosas que podemos rescatar de estos versículos que leímos en principio. El primero, somos vulnerables al orgullo y envanecimiento. Usted ve allí que Pablo sabe eso. Pablo lo sabe. Él dice, para que no me exaltaran las revelaciones. Cuando él dice no me exaltara es porque él reconoce de que él es vulnerable al orgullo.
Ahora, número dos. Número dos. Algo más que podemos rescatar de lo que Pablo escribió allí. Número dos, Dios puede permitir cada circunstancia para bien. Hermano, Dios puede permitir en usted y en mí cada circunstancia, cada situación, para bien suyo. Pablo habló aquí de un aguijón. La palabra aguijón es una palabra griega que en el griego significa espina o estaca puntiaguda. La palabra que Pablo usó con aguijón es la de una espina puntiaguda, una estaca puntiaguda. Él dice, me fue dado una espina puntiaguda en mi carne. Cuando dijo, me fue dado un aguijón en mi carne. En el único lugar donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, la utilización de esa palabra es una metáfora. O sea, una comparación que el apóstol hace entre una cosa para poder explicar algo. En este caso, él toma metafóricamente hablar de una espina o una estaca puntiaguda para poder explicar que en su carne Dios le ha permitido una circunstancia, una situación. ¿Para qué? Para que Él no se enaltezca. Dios puede permitir en tu vida, hermano, una enfermedad, una dolencia, una debilidad en tu carne, que te va a mantener allí, en medio de tu ministerio, en medio de cómo Dios te usa, en medio de la gracia que Dios te ha dado. Dios te puede permitir una situación en tu cuerpo que se va a convertir como en el freno que Dios te pone para que no sea que te enaltezcas o te vuelvas orgulloso y te olvides de quién es la gloria. Y eso no necesariamente puede ser algo en tu carne, pero en el caso de Pablo, dice la Escritura que en cuanto a la espina o aguijón en la carne de la que escribe Pablo, aunque a lo largo de la historia quizá no se ha llegado a un acuerdo entre muchos comentaristas, hay muchos comentarios acerca de ello, pero pudiéramos, hermano, pensar en la manera como Pablo vivió su ministerio, que podría quizá aplicarse también a una variedad de pruebas que él pasó, que él afrontó. Apedreado, latigado, perseguido, encarcelado. Pudiéramos pensar en circunstancias como esas. Para nosotros pudiéramos pensar en algo físico, una enfermedad, por ejemplo. Pero también pudiéramos pensar, hermano, en las circunstancias que pueden ocurrir a nuestro alrededor, de las pruebas o dificultades que podamos tener. Y que Dios permite, hermano, que sucedan en la vida de una persona para tenerla allí, guardada para su propio bien. Pocos siervos de Dios, pocos hombres de Dios han estado libres, hermano, de al menos algún tipo de obstáculo o debilidad u oposición en su vida de ministerio. Y yo hablo esto sino simplemente de la perspectiva de un pastor, de un predicador. Lo hablo, hermano, desde la perspectiva del hecho de que todos somos siervos de Dios, todos somos hijos de Dios.
Somos gente a la que Dios ha impartido su gracia y Dios ha puesto dones en usted y en mí. Que usted no los ha descubierto quizá es otra cosa, pero que Dios le ha dado dones a usted. Usted tiene dones, algún don hay en usted. Y usted debe ponerlo al servicio de Dios. Pero en medio de eso, hermano, Dios sabe cómo trabaja con usted y qué cosas puede permitir en usted como circunstancias para que quizá ese don que usted tiene no lo enaltezca. Hay gente que es muy dada, valga la redundancia, a dar. Y Dios lo bendice materialmente y dan. Pero Dios sabe cómo le da. Porque hay quienes se jactan de dar, ¿sabe? Hay quienes dan y se jactan. Lo que hacen con la derecha, se lo cuentan a la izquierda. Dice, no sepa tu izquierda, tu mano izquierda lo que hiciste con la derecha. Hay quienes dan y se jactan de eso y le cuentan a todo el mundo, no es que yo he dado esto, es que aquí esto y acá y allá. Y para no caer quizá en cosas como esas, cuando Dios te ha escogido para ministrar la iglesia de esa manera, Dios te usa en eso, te da y te usa en eso, pero guarda tu corazón. Y muchas veces guardar el corazón es que Dios permita circunstancias. Pablo dice, para que yo no me volviera orgulloso por todo lo que Dios me ha dado, Dios me dejó un aguijón en mi carne. Ese asunto del aguijón ha sido que grandes, hermanos, estudiosos a través de la historia han propuesto una cosa y otra, pero pareciere, según lo que dice Gálatas capítulo 4, si usted va conmigo, que quizá de lo que hablara el apóstol Pablo fuera algo de su salud, algo en su propia carne. Y se cree que pudiera ser esto, puesto que Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14 al 15 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algunos comentaristas creen que Pablo tenía un problema en sus ojos y que era una dolencia que él tenía, algo con lo que él vivía. Y que quizá esto era el hecho de que Pablo hablaba de que Dios le había permitido o le había dado eso en su carne, pensando en que Pablo no se fuera a enaltecer por la grandeza de lo que Dios le había entregado. Amén. Pablo dice, me fue dado. Esa frase me fue dado, hermano, expresa que de alguna manera u otra Dios estuvo implicado en ese dar. Él estuvo implicado, el Señor estuvo implicado en ese dar. Amén. Dios estuvo en ese asunto. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, dice el apóstol, y me ha dicho, bástate mi gracia. Esas palabras nos llevan inmediatamente a Dios, hermano. Y me ha dicho, ¿quién le había dicho a Pablo? ¿Quién se lo había dicho?
algún otro apóstol, el apóstol Pedro o Juan, que conocían a Pablo? No, hermano, Dios. De modo que cuando Pablo habla y dice, y me ha sido dado, ahí en el versículo 7, 2 Corintios 12, 7 dice, y me fue dado un aguijón, ese me fue dado expresamente, hermano, nos lleva a Dios. En lo que respecta a ese aspecto de su vida, el apóstol no es liberado por Dios, porque dice que él le pidió al Señor 3 veces: Señor, quítame esta enfermedad o lo que sea, quítame este aguijón. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Dios no se lo quitó hasta el fin de sus días, hermano. Y note que dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, o sea, Dios permitió. Algunos piensan que era un demonio que permitió Dios que le atormentara. Son comentarios. Porque dice un mensajero de Satanás que me abofeté, no te dice que me abofeté. Como quien dice, se está volviendo como orgulloso. ¿Qué te pasa? Reacciona. ¿Se le quiere crecer el moño al apóstol Pablo? Entonces venía el mensajero de Satanás y si ese mensajero de Satanás era un problema en sus ojos, entonces si se estaba volviendo orgulloso de alguna manera, entonces comenzaba el problema en sus ojos. Quizá por esos tiempos comenzaba a sufrir de ardor, de dolor, qué sé yo. Y Dios le recordaba, ojo con tu corazón, porque la gloria es mía. Un hombre, si Dios comienza a usarlo con grandes revelaciones, con el poder de Dios, con milagros y sanidades, y vienen los demás, uy, hermano, qué unción, pastor, qué gloria. Hermano, téngalo por seguro que el tal se tiene que agarrar fuerte, porque se comienza a inflar. Si usted es un hombre que Dios lo usa, una mujer que Dios la usa en una manera u otra y comienzan a echarle flores a usted, hermano, mejor no se deje alardear, porque el corazón de nosotros es engañoso. Usted me dirá que no, pero sí. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo trabajo con eso. Pastor, qué palabra, pastor, esa palabra estuvo, pastor. Y aquí la bomba se le infla a uno, aquí no. Se le quiere inflar. Hay que estar con un algo puntiagudo, hermano, para coger y... Se lo hablo por experiencia propia. Y nada más y nada menos que a Pablo le sucedió. Y Dios lo sabía. Y como era tanto lo que Dios le había dado a Pablo, tan suficiente para que se volviera un arrogante y orgulloso, Dios prefirió sostenerlo. ¿Se da cuenta, hermano, usted que no hay hombre grande? El único grande es Dios. No hay hombre grande ni mujer grande. Amén. El único grande es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quita, Dios remueve ese don. ¿Y qué vas a hacer? Alguien dirá, los dones son irrevocables, sí. Y si Dios no quiere obrar ese don que está en ti. Los dones son irrevocables. Y si Dios no quiere obrar ese don, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo es de Dios. Nosotros simplemente somos barros.
vasijas de barro. Y en vasijas de barro Dios ha puesto la excelencia de Él. Número 3. Número 3. ¿Qué otra cosa se desprende o podemos resaltar de las palabras de Pablo? Debemos aceptar, número 3, debemos aceptar los designios de Dios. Al final Él sabe lo que hace. Debemos aceptar los designios de Dios. Al final Él sabe lo que hace. Pablo le rogó 3 veces al Señor. Y no sabemos, él habla por lo menos de 3 veces, pero no sabemos si en su vida, ¿verdad? En toda su vida Pablo pudo haberle pedido una y otra vez, alguna vez. Pero algo es cierto, hermano, es que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y Pablo, hermano, según lo que dice, él dice, por tanto, versículo 9, 2 Corintios 12, 9, por tanto, la parte B, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Yo le dije al Señor 3 veces, le he rogado al Señor, Señor, quítame esto. Pero el Señor le dijo a él, basta, Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más débil te tenga, más te voy a usar. Porque así te necesito. No quiero que te me enaltezcas y te me orgullezcas. Y Pablo lo sabía. Pablo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Él lo sabía. Le rogó a Dios 3 veces. Y Dios le dijo, no, basta. Basta la gracia que te he dado. Basta el amor que te he entregado al salvarte, a darte salvación. Y que te he hecho un instrumento de mi gloria, de mi poder. Bástate eso. Algo importante aquí en esta frase, hermano, es lo que implica la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios implica algo definitivo. Pablo murió con su aguijón hasta lo último. La Biblia no lo dice literalmente, pero Dios le dijo, basta. Basta. Bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a sanar de eso, no te voy a quitar ese aguijón. Es necesario. Y Pablo aceptó eso. Por eso hablamos de entendiendo y aceptando los procesos de Dios. Pablo lo aceptó. Fue el designio de Dios. Y lo aceptó, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios sabe lo que hace. Puede ser muy fuerte, usted dirá una dolencia, un dolor, pero Dios sabe lo que hace. En medio de eso, de esa debilidad, de ese dolor o lo que fuere, Dios, hermano, sostiene a su siervo o a su sierva, a su hijo o a su hija. Dios lo sabe. Aunque la respuesta del Señor a Pablo es una denegación a su petición y ruego, al mismo tiempo, la respuesta de Dios es una respuesta llena de consuelo para el apóstol. Porque le dice, básate mi gracia. Fíjese lo que le está diciendo el Señor. Le está diciendo, yo te doy gracia, básate con eso. ¿Y qué es gracia? Favor, cuidado. En medio de ese aguijón que tienes, de esos problemas y dificultades que tienes, amado hermano, Dios te puede estar diciendo, yo te doy mi gracia. Tranquilo, tienes problemas, tienes dificultades, tienes quebrantos de salud, tienes esto, tienes aquello. Básate mi gracia. Eso es consuelo
para el que Dios le dice eso. Y Dios nos lo dice a usted y a mí. La gracia para nosotros, la gracia de Dios es suficiente. ¿Qué es la gracia? La gracia es su cuidado. En medio de la enfermedad Dios te cuida. Dios te alivia. Pero ahí está la enfermedad. Como pasó con Pablo. Ahí está el aguijón. Y quizá en el momento de que el orgullo quisiera venir o cualquier cosa, Dios estaba allí operando ese aguijón para ponerlo en el lugar a Pablo. Lo mismo que a usted y a mí. Si estamos saliéndonos, queriéndonos salir de las manos de Dios, hermano, Dios permite aguijones y nos pone el tate quieto. La gracia que le basta a Pablo y con la que tiene que satisfacerse es el total de gracia inmerecida que ha recibido el apóstol. Lo mismo para usted y para mí. La gracia que nos basta a nosotros, hermano, a usted y a mí, es que Cristo nos amó en esa cruz y se entregó por nosotros siendo aún pecadores. La gracia que nos basta es que aún después de hacer eso, el Señor nos sostiene en medio de nuestra debilidad carnal. La gracia que nos basta es su perdón y misericordia. La gracia que nos basta es el Espíritu Santo que nos ha dado para poder vivir una vida agradable a Él. La gracia que nos basta es la misericordia que cada día es nueva, cada mañana para con usted y conmigo. La gracia que nos basta es aquella que en medio de la enfermedad que usted puede estar viviendo ahora, Dios te sostiene y te da nuevas fuerzas cada día. Yo vi a Dios, yo supe y vi la gloria de Dios sanando ojos. Y yo veo por un solo ojo. Y oré por ojos enfermos y vi milagros de ojos sanados. Sin embargo, yo veo por un solo ojo. Le clamé muchas veces a Dios por mi ojo. Un milagro, Señor. Dios es poderoso para abrir los ojos. Sin embargo, yo veo por un solo ojo. Y no volví a orar a Dios por mi ojo y rogarle un milagro. Y veo por un solo ojo desde los 18 años. Y he visto a Dios haciendo milagros. ¿Ves? Vivo ahora mismo una enfermedad también. Y a Dios no le ha placido sanarme. Y he visto gente que se ha curado sin hacerse nada o hacerse todas las cosas que yo he hecho. Y yo hago y no me funcionan. Y aquí estoy. Bástate mi gracia. Porque el orgullo está a flor de piel para cualquiera de nosotros. Está a flor de piel, hermano. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dijo Pablo, dijo el Señor a Pablo. Justamente en la flaqueza de Pablo es donde el poder de Dios actúa. Allí donde la persona cree poder valerse por sí sola, considera no necesitar el poder de Cristo, es allí donde el poder de Dios tampoco se desarrolla. Cuando una persona actúa o quiere valerse por sí sola, se confía en el don que tiene de Dios, puede estar considerando en su corazón engañoso no necesitar del poder de Cristo. Y entonces puede suceder que allí pueda gestarse un poder
que no se desarrolle en algún momento. Allí donde la persona cree valerse por sí sola, considera no necesitar el poder de Cristo, es donde un poder tampoco suele desarrollarse. El reconocimiento de las propias debilidades, hermano, hace que Cristo dé su poder y que este poder se experimente. Al final Dios sabe siempre lo que hace, y lo que hace es en pos de librarnos de errar su buena voluntad. En el caso de Pablo, como está claro, era guardarlo de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia. Pablo dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré. En otras palabras, Pablo estaba, hermano, aceptando los designios de Dios, porque al final sabía que era para bien de él. ¿Para qué era? Para que la grandeza de las revelaciones no me fueran a exaltar, a enorgullecer, a vanagloriar, como aquellos apóstoles que estaban alrededor de él y que le atacaban. Apóstoles que le ponían al pueblo de los corintios en contra de Pablo. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es su aguijón? Es la pregunta esta mañana. ¿Cuál es tu aguijón, hermano? Que Dios puede colocarte si te dejas llevar por la vanagloria, por el orgullo de no reconocer tus errores o de envanecerte por tu ministerio o por cómo Dios te usa, o porque te crees perfecto. Dios puede colocarte un aguijón si te crees autosuficiente, si no reconoces tus errores, si te vanaglorías. Dios lo puede permitir. Por eso es mejor tener la actitud de Pablo y decir y reconocer que nada de lo que tenemos es nuestro. No hay nada que tengamos que no hayamos recibido. Póngase en pie esta mañana. No hay nada que usted y yo tengamos que no hayamos recibido.